El abogado general de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado su opinión en esta mañana de jueves sobre el caso de la Superliga y UEFA y FIFA. Ahora lo analizaremos en detalle, pero sobre el papel, primeras conclusiones, es una opinión claramente favorable a UEFA y FIFA en este caso. Ahora lo analizaremos, como digo, en detalle. Una cosa importante, cosa preliminar importante, esta es la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es la sentencia definitiva del tribunal, que está compuesto por 15 jueces y que fallará en primavera. Luego hablaremos también del porcentaje de ocasiones en las cuales la sentencia acaba siguiendo la opinión del abogado general, pero no siempre sucede, ya os lo adelanto, es decir, que la opinión del abogado general se posiciona claramente a favor de UEFA y FIFA, pero la sentencia puede ir por un camino totalmente diferente. ¿De acuerdo? Es la primera disclaimer importante que hay que hacer en el día de hoy. Yo haré el segundo. La opinión del periodista general de la media inglesa, Juan Corellano, es que buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que buenos días. Se están perdiendo las costumbres. Lo que pasa es que, bueno, ya que lo has dicho, pues ya da igual, ya todo a tomar por saco. Este directo que estamos haciendo ahora en Twitch, luego se va a YouTube, ¿vale? Entonces era para que quedara bien y tal, pero bueno, como ya lo hemos bueno, como como le acabo de pegar una patada a tu introducción. Sí, épica. Ya está, da igual, ya está. Bueno, pues nada, entramos en materia, chaval, estamos en materia porque Juan me ha boicoteado absolutamente la presentación. Hay que decir que me ha parecido una presentación a la altura del momento que estamos viviendo, sin duda, es un momento importante para el caso de Superliga que llevamos siguiendo, ya repasando un poco la cronología antes de lanzar este directo, más de un año, llevamos más de un año siguiendo este caso de la Superliga. Abril de 2021. En directo, que además ha sido yo creo que un privilegio a nivel profesional, vivimos precisamente para momentos como este, como bien decía Ilie, no os dejéis llevar por seguramente muchos titulares que salgan en el día de hoy de victoria rotunda de UEFA, victoria rotunda de FIFA, derrota de A22, derrota de la Superliga. Es una victoria como mucho parcial y es un momento preliminar. Es un momento preliminar, ha sido, en una analogía completamente asquerosa de las que se utilizan en fútbol, un combate de boxeo muy largo y a puntos se han ido llevando cada uno algunos rounds y en este caso es un round para UEFA FIFA, pero todo depende de una decisión final del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como bien ha dicho Ile, está pendiente en primavera y por lo tanto esta es una opinión que puede seguir o no, la sigue de manera mayoritaria, pero puede no seguirlo también. Muchachos, ahora recordaremos también un poquito recordaremos un poco, es que estaban con Juan y claro, estaba hablando yo, que dices, Juan es muy guapo, claro. ¿vale? Hombre, podemos hacer ventriloquía si quieres. Claro, no estamos para ventriloquía en esta mañana. Bueno, muchachos, lo que os iba a decir es que luego repasaremos un poco la cronología de la Superliga y por qué hemos llegado aquí y efectivamente el camino que recordaba Juan desde abril de 2021, es decir, qué ha pasado durante todo este tiempo y por qué estamos aquí. Pero lo primero que conviene recordar es por qué el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está entrando en esta cuestión. Y es porque en su día la empresa que lanzó la Superliga presentó una demanda ante el juzgado de la mercantil número 17 de Madrid, que desde entonces, imaginaos, ha pasado el tiempo, ha cambiado incluso de titular, porque inicialmente era Manuel Ruiz de Lara y ahora es una jueza, cuyo nombre no recuerdo. Es Sofía Gil, ahora es Sofía Gil, pero efectivamente, porque todo sucede además en los tribunales españoles, que habrá gente que se pregunte, oye, ¿por qué no van a, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de Luxemburgo, o a Suiza, o a Bruselas, o donde sea? Porque todo, digamos, el sistema empresarial de la Superliga está radicado en Madrid, entonces actuaron pues con la legislación y con la justicia española, que es la que ha llevado el caso y es el que lo lleva, como bien estabas explicando, a la justicia europea. Sí, la empresa que propuso la Superliga, A22, tiene su sede en Madrid, los abogados que representan a la Superliga, Clifford Chance, están en Madrid y, por supuesto, uno de los tres clubes que sigue impulsando el caso de la Superliga es el Real Madrid, pues está, lógicamente, en Madrid. Por eso se presentó esa demanda contra UEFA y FIFA ante un juzgado de lo mercantil de Madrid. Ese juzgado de lo mercantil de Madrid elevó una cuestión prejudicial
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteándole una serie de preguntas antes de fallar, porque esto es una cosa que se olvida. Ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia, pero esta sentencia luego llegará al Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que a su vez fallará una vez teniendo estas cuestiones judiciales respondidas. El caso es que ese Juzgado de lo Mercantil eleva unas cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, paraliza el proceso en la legislación, en los tribunales españoles, y se marcha al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora se produjo ya una audiencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora el abogado general emite su opinión y, como digo, en primavera los 15 jueces que forman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciarán la sentencia final. Este es el motivo por el cual estamos ahora en la fase del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora sí, si te parece, Juan, podemos entrar en el detalle de la opinión, que, como digo, es una opinión y así se llama, es un informe no vinculante del abogado general de este caso, pero que en una mayoría de veces el tribunal acaba siguiendo. De hecho, os doy el dato ya. Katerina Piedlovich, que es una experta en la materia, recordaba en un tuit en el día de hoy, esta mañana, que aproximadamente en el 65% de los casos el tribunal sigue mayoritariamente la opinión del abogado general, 65%. En un 10% no la sigue, es decir, en un 10% puede fallar una cosa totalmente diferente. Y en un 25% de los casos aproximadamente, esta opinión se sigue de forma parcial, o los razonamientos y los argumentos de derecho son diferentes, pero el resultado es el mismo, ¿vale? Correcto. Así que digamos que hay un 10%, ateniéndonos a las estadísticas anteriores, hay un 10% de probabilidades de que el tribunal falle una cosa totalmente diferente y diga, no, la Superliga, estupendo, UEFA no puede prohibirlo y la pueden hacer desde el día de mañana, ¿vale? Hay un 10% de probabilidades de que eso suceda. Sí, al final esto es importante para remarcar que el día de hoy, aun siendo un desarrollo importante dentro de un caso que lleva más de un año in the making, no es un punto y final, y como decimos, ni siquiera la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será final, porque al final, allanando mucho el porqué y el desarrollo de este caso, se desarrolla en la justicia española porque la empresa es española, como no tiene autoridad para decidir sobre materias de competencia y de económica a nivel europeo, le pregunta a un tribunal superior a nivel europeo, oye, ¿tú qué harías teniendo en cuenta la regulación europea? ¿Tú qué me recomiendas hacer? Perdón, que ahí he tenido un cerca de la muerte, es que es muy pronto por la mañana y tengo la nariz como completamente taponada. Me he hecho 10 kilómetros hoy esta mañana, ¿eh? No, tú estás en el mejor momento. Estás en el mejor momento. Pero al final es eso, es una empresa española, va por la justicia española, no tienen autoridad para decidir, le preguntan a un tribunal superior europeo, ¿qué hago con la legislación europea en la mano? ¿Qué hago? Y le responden, pues X o Z, y en este caso ya se va aproximando esa recomendación, esa decisión, y ya será el tribunal español el que tendrá que cerrar recogiendo un poco esa recomendación, pero ya decimos que hoy es un paso importante y sobre todo porque ha llegado con mucha más contundencia a favor de UEFA y FIFA de lo que quizás algunos expertos estaban pronunciando, pero no es definitivo. Vamos ya con la opinión del abogado general, que es el griego Atanasios Rantos, de 69 años. Hay que decir que salimos en directo nada más conocer el resumen del informe, que está compuesto por 3 páginas. Dentro de un rato habrá el informe completo del abogado general, que tendrá unas 50 páginas aproximadamente, así que vamos un poco con el resumen de este resumen oficial que ha compartido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que es de momento un resumen de 3 páginas de ese informe posterior completo de 50 páginas. El titular a esta hora de la mañana es que, de la opinión del abogado general, lo recuerdo, es que las normas de UEFA y FIFA que requieren que toda nueva competición sea aprobada por estos organismos, es decir, por UEFA y por FIFA, son compatibles con la legislación europea. Es decir, según la opinión del abogado general, UEFA y FIFA pueden establecer esa prohibición de que toda nueva competición la deben autorizar ellos. Es legal. Eso es, y esto, más allanado todavía, significa que si tú A22, Superliga o quien seas, quieres presentar una nueva competición que haga la competencia o la redundancia a mi Champions o a mis ligas, vas a tener primero que pasar por el mostrador,
acordarlo conmigo, llegar a un acuerdo y ya entonces si te doy permiso podrás hacerlo. Pero si no tienes mi permiso es imposible plantear una nueva competición a nivel europeo y eso está refrendado por las leyes de competencia europea según la opinión de este abogado general. La opinión del abogado general Rantos luego dice, en el primer párrafo dice, la Superliga puede crear su competición, pero tiene que hacerlo fuera del ecosistema UEFA y FIFA, que esto me parece un punto muy importante. Es decir, los participantes de la Superliga, tienen que abandonar estas competiciones desde el momento que quieran crear la Superliga. La semana pasada nos invitaron a una charla en Clifford Chance, que son los abogados de la Superliga, y ellos lo que decían es, claro, UEFA y FIFA nos obligan a salirnos para crear nuestra competición, y ellos mismos reconocían que eso era inviable para ellos, porque dice, los clubes, eso lo dijeron ellos, Clifford Chance, los abogados de la Superliga, dijeron, es inviable para estos clubes, Real Madrid, Juve, Barça, irnos de la Champions y crear una nueva competición sin mantener los ingresos de Champions y demás, porque irían a la bancarrota. Esto lo dijeron ellos mismos. Es decir, que a la práctica, con esta frase diciendo, sí, tú te puedes ir, dice el abogado general, tú te puedes ir, puedes crear tu Superliga, pero te has de ir. En el momento que tú creas esto, has de abandonar inmediatamente Champions. Y ellos mismos reconocieron que financieramente era inviable. Claro. No podían crear una competición de la noche a la mañana y entonces acabar una Champions en mayo, crear una Superliga en junio para que empiece en septiembre sin arruinarse. Totalmente, y además es esta resolución, que esta es un poco la principal conclusión, ¿no? Si quieres una nueva competición tienes que pasar por mí y en caso de que la hagas sin mi permiso, te tienes que ir de mi sistema y tienes que romper por completo con todo, ¿no? Entonces, no hay medias tintas y por eso decimos que es mucho más contundente de lo que leyendo estos días a expertos que conocen más que nosotros, porque al final no estamos sentando cátedra, solo queremos un poco ejercer de transmisores de lo que ha salido. Leías, ¿no? Nadie esperaba quizás una sentencia tan contundente y es algo que a posteriori siempre es muy fácil analizar y haciendo un poco de especulación, pero quizás se puede entender así la nueva estrategia que había tomado A22 en cuanto a relaciones públicas, ¿no? Un poco más amable, entre comillas, ¿no? Reuniéndose con UEFA, que de hecho UEFA le hace una encerrona terrible, sí. Y le tiene ahí con todas sus ex que le odian en una reunión un poco clandestina, luego hablaremos aquí de todo esto. Luego también con las charlas, por ejemplo, abiertas a medios de comunicación, que contrasta mucho con esa estrategia inicial más agresiva, sí. No en un sentido peyorativo, sino que era simplemente más agresiva de anunciarla sin pasar por UEFA y sin pasar por FIFA, sin avisar a nadie, por la noche, y un poco de improviso, pillando a todo el mundo por sorpresa, aquella historia de que a Ceferín no le cogía el teléfono a Agnelli y tuvo que llamar a su mujer, ¿no? Entonces contrasta mucho ese cambio comunicativo y creo que quizás son gente seguro que está mucho mejor informada que nosotros, tiene que ver con que ya se esperaban que iba a ser una decisión que iba a ir por estos lares. De hecho, el abogado general también critica, yo creo que como tú dices, la opinión del abogado general va mucho más allá de lo que cualquier persona podía intuir que opinaría, es decir, sí. Va mucho más del lado de UEFA de lo que nadie podía imaginar, incluso la propia UEFA, yo creo que UEFA jamás se habría imaginado una opinión tan a su favor, incluso llega a criticar, y lo comentabas tú ahora lo haremos en detalle, pero llega incluso a criticar eso, que claro. La Superliga se lance sin dar posibilidad a UEFA claro. de llegar a un acuerdo, opinar, razonar con ellos y demás, ¿no? Es que vamos a ver, pero ahora vamos a un poco hacer el ejercicio de desglosar punto por punto cuáles han sido un poco las conclusiones y sobre todo explicarlo, porque al final son muchos tecnicismos a veces en estos textos, pero son cosas muy sencillas sí. de entender. Pero vais a ver como punto por punto, en prácticamente todos, o todos incluso, ha dado la razón sí. o se ha posicionado a favor de la visión de UEFA sí, sí. y de FIFA, y no ha habido prácticamente ningún punto a medias o ningún punto aquí a Superliga sí le reconozco esto, no, ha sido todo pum, ha sido punto por punto. En esta opinión, insisto, es una opinión no vinculante, pero en esta opinión es una victoria total para UEFA en el sentido de que le da la razón en todos los puntos que se habían planteado, le da razón a UEFA. Empecemos por ahí. La opinión del abogado general, para empezar, llama a la Superliga, esto me ha llamado la atención, una competición cerrada, y entre paréntesis pone o semicerrada, pero más adelante en la opinión vuelve a repetir lo de que es una competición cerrada, que me llama la atención porque la Superliga lleva mucho tiempo
insistiendo, nosotros nunca hemos sido cerrados. En esta charla de Clifford Chance, claro, donde estaba el director general de A22, la empresa que promociona la Superliga, él insistió una vez más, esto nunca ha sido cerrado, tal. Bueno, pues el abogado general claro, o no lo ha entendido o nos están tratando de vender que no es cerrado y sí lo es. Yo creo que hubo un problema comunicativo en esa primera estrategia más agresiva que les llegó con una respuesta luego muy política de todos los clubes, también aficionados en Inglaterra, concretamente, en el resto de países no lo hubo, que quizás no esperaban y tuvieron que recular un poco, ¿no? Recalcular para una batalla que iba a ser más larga, como luego se ha demostrado. Y en ese primer momento, cuando ellos lanzan su primera página web, ahí sí se habló de formatos y sí se hablaba de un formato semicerrado o cerrado en el que podía entrar muy poquita gente. Pero rápidamente, como la reacción fue tan negativa, se dejó de hablar de formato y se dijo ya que no había formato. Y yo creo que un problema que ha tenido Superliga y A22 estos últimos días a la hora de intentar vender esta cara un poco más amable o menos agresiva, más dialogante, para intentar llegar a un acuerdo, que me parece una cosa más constructiva que todo lo que estábamos viendo hasta ahora, por parte de todas las partes. El problema que han tenido es que siempre que les preguntaban por un formato, y de hecho os pasó a vosotros, que me lo contasteis, que preguntasteis concretamente cuál era el formato, no tienen uno. No hay formato. Entonces, claro, el único que se presentó en su momento era cerrado y no han presentado ningún otro que sea abierto, ¿no? Claro. Entonces, no hay una prueba fehaciente de que efectivamente vaya a haber un formato más abierto, aunque quizás ellos lo tienen en mente, pero creo que un problema comunicativo que han podido tener es no presentar un formato más abierto como para decir, hey, o incluso reconocer y decir, oye, pues vimos que el formato cerrado era una cosa que no cuadró, os proponemos este otro. ¿Qué os parece? El único formato que conocemos era un formato en el cual estos clubes fundadores eran fijos siempre y nunca descendían. Este es el único formato que sabemos de la Superliga. Estos clubes fundadores siempre eran fijos, nunca se movían, yo esto lo veo cerrado, y había unas plazas que iban cambiando. Totalmente. Unas plazas que iban cambiando. Yo esto lo veo cerrado y el abogado general de la Superliga ha considerado que es un formato cerrado o semicerrado, aunque luego insiste en que es cerrado. Insistimos que, claro, lo llamativo de todo esto es que un abogado general del TJUE sea como tan contundente en la calificación de este formato como formato cerrado y además con el paréntesis de o semicerrado, ¿no? Llama la atención porque quizás sea una cuestión aquí en la que formato cerrado o no cerrado, él no le preguntan sobre... Claro. ¿no? Entonces sí. Es curioso. La opinión del abogado general me parece que es muy contundente en muchas cosas y me parece que en 3 páginas dice, o sea, podríamos estar 7 horas analizando luego cuando saque el cada amplio, párrafo. Y luego cuando saque el amplio veremos los detalles, que claro. también es interesante. Pero hay 4 conclusiones principales. Hay 4 conclusiones principales en la opinión del abogado general. Vamos a analizarlas una por una. Y luego hay más interesante, porque va más allá de las propiamente lo relativo al caso. Habla también del modelo europeo del deporte, que es una cosa que se ha debatido mucho, y él reconoce qué existe y qué características tiene. Sí. Y es importante porque son características en las que no es compatible la Superliga, y por eso habla del formato cerrado. Vamos con esas 4 conclusiones. La primera, las reglas UEFA y FIFA que establecen que deben aprobar, que se dan el derecho a sí mismos de aprobar cualquier nueva competición, son compatibles con la legislación comunitaria, con la legislación europea. Porque una de las cosas que decía la Superliga y sus abogados, que son Clifford Chance, decían, en sus estatutos, FIFA y UEFA establecen que tienen el derecho de aprobar cualquier nueva competición, y ellos consideraban que esto atentaba contra el derecho a la competencia. El abogado general opina que estas normas son legales y que están bien, y que UEFA y FIFA tienen derecho a concederse a sí mismos la potestad de autorizar nuevas competiciones. Y esto es importante, que lo hace bajo el pretexto de que, digamos, tienen una responsabilidad especial, o que el deporte, esto es una cosa de la que vamos a hablar mucho en el directo de hoy, en el vídeo de hoy, que es una especie de condición especial del deporte, que no es una condición especial que venga de la nada, además es una condición especial que viene también de la normativa europea, y luego señalaremos concretamente cuál es el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al que se adhiere el abogado general un poco para justificar todo esto. Pero al final lo que viene a decir es, FIFA y UEFA tienen una especie de misión especial para salvaguardar los intereses y valores del modelo de fútbol y del modelo deportivo europeo, y por ende, en pos de defender esos valores, tienen la potestad legítima de, digamos, impedir que se produzcan, bueno, impedir o regular que entren nuevos competidores en el mercado, como ha hecho en el caso de la
de la Superliga. O sea que no está diciendo que no infrinja las normas de competencia a nivel económico generales, sino que el deporte opera en otras normas diferentes, ¿no? Y que tiene una especificidad diferente de la que se ha hablado mucho estos días. Esto es el primer punto. Las reglas UEFA y FIFA que establecen que cualquier nueva competición debe ser aprobada por ellos son legales. Primer punto. Segundo punto. Las reglas de la competencia, las normas sobre la competencia de la Unión Europea no impiden a UEFA y FIFA imponer sanciones y amenazar a los clubes que quieran establecer una nueva competición que pondría en riesgo los objetivos legítimos de las federaciones que son miembros. Es decir, en resumidas cuentas, otra cosa que la Superliga reclamaba es, oiga, estas entidades no tienen derecho a imponer sanciones y a amenazarnos. Bueno, el abogado general opina que sí, que para defender los intereses legítimos de UEFA y FIFA pueden imponer sanciones y amenazar. Quiero recordar que el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid impuso medidas cautelarísimas para impedir que UEFA sancionara a estos clubes. Ahora el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea opina que esas sanciones y esas amenazas son legítimas si buscan proteger los objetivos que tienen estas entidades. Sí, esto es algo llamativo porque este es un punto en el que había muchos expertos que señalaban que aquí igual no le iban a dar la razón a UEFA, ¿no? En el sentido de, oye, está todo bien en cuanto a que tú seas un monopolio, reconozco que eres un monopolio, pero que está justificado que lo seas porque el deporte es así, es un negocio especial y no aplican las normas de competencia económica que te aplican al resto, pero en cuanto a sanciones te has pasado y aquí no les puedes meter estas sanciones a la gente y tienes que permitir un poco que haya más diálogo o lo que sea, ¿no? Y en este caso en concreto habla el abogado general, va tan hasta el detalle de decir que incluso son proporcionadas, ¿no? Que es precisamente el término del que siempre se habla, si son o no son proporcionadas. Habrá que ver en el detalle y habrá que ver en el documento más largo para cada sanción en concreto, ¿no? Porque al final recordad que hubo una serie de sanciones de UEFA, también de Premier, de todo el mundo, que luego se han ido retirando. Al final ninguna de las sanciones realmente se ha impuesto, muchas de ellas porque los tribunales españoles prohibieron que así se hiciese, pero vamos a ver la diferenciación, porque recordemos que hubo primero unas sanciones económicas a los clubes que, digamos, promovieron la Superliga, que luego no llegaron a pagar, pero también hubo en su momento, más que sanciones, amenaza de sanciones a futbolistas de, por ejemplo, si los futbolistas del City, que participó en su día en la Superliga inicialmente, forman parte de la Superliga, no van a poder jugar con sus selecciones en competiciones UEFA y FIFA. Vamos a ver si eso también es proporcionado, porque en otros casos del mismo tribunal se ha dicho que es legítimo sancionar a clubes u organismos, pero a deportistas individuales no es proporcional. Así que veremos si en el detalle nos dan más información sobre eso. Tercer punto, muy importante, tiene que ver con la comercialización de los derechos. Aquí, de nuevo, el abogado general opina a favor de UEFA y FIFA y dice que las normas de la Unión Europea en materia de competencia, es decir, la legislación europea en la materia, no se opone, no es contraria a las restricciones establecidas en los estatutos de FIFA respecto a la comercialización exclusiva de los derechos relativos a las competiciones de FIFA y UEFA. ¿De acuerdo? Este es otro punto muy importante porque reconoce que efectivamente se pueden atribuir la exclusividad de los derechos, porque una cosa que preguntaba la Superliga es, oiga, ¿estos derechos a quién pertenecen? ¿Pertenecen a los clubes o pertenecen a UEFA? Porque ellos se auto atribuyen la exclusividad de los derechos. El abogado general opina que eso también es legal. También es legal y que no es contrario a la reglamentación comunitaria, a la reglamentación europea. Es decir, que UEFA y FIFA se atribuya la exclusividad de los derechos de televisión de sus competiciones, de la Champions, del Mundial, de todo, también es legal.
Sí, esto veremos luego a fines prácticos en qué queda, porque realmente tenemos que tener en cuenta también acontecimientos que han pasado después de la Superliga. Una de las grandes reclamaciones que tenían los clubes que promovieron la Superliga, digamos, para explicarlo sencillo, era entrar en la toma de decisiones de cómo se venden esos derechos, ¿no? No querían que fuese UEFA la que decidiese vender los derechos de televisión a beIN Sports o a no sé quién, o delegarlo en una agencia de marketing y que ellos a su vez los vendieran, y querían, pues yo como Real Madrid, como Fútbol Club Barcelona, como Juventus, quiero entrar a decidir cómo se venden los derechos de televisión porque considero que yo soy el que les da un valor y el que los hace importantes. Y eso es algo que suceda lo que suceda con este tribunal, ya ha pasado. Es decir, UEFA ya ha dejado entrar en una joint venture a nivel empresarial que quizás se han precipitado, porque al final les han dado la razón y podrían haberlo retenido 100%. Bueno, también creo que a UEFA siempre le interesa jugar estos. Al final hay que tener en cuenta que todos estos movimientos, aunque públicamente parecen como muchas veces muy belicosos y que va a cambiar todo siempre, en muchos casos es difícil distinguir cuándo es un órdago, perdón. En el sentido de que lanzan ahí una amenaza pública un poco para meter presión, utilizando los medios de comunicación, utilizando la opinión pública para meter presión y conseguir victorias a medias, que es lo que se ha hecho toda la vida. Siempre hemos dicho que con la Superliga se lleva amenazando desde tiempos de Berlusconi. Sí, es así. Desde finales de los 80. Y es un fantasma que se ha revivido siempre que los grandes clubes querían conseguir más poder económico, más poder de decisión dentro de UEFA. Más cupo para participar. Sí, entonces al final, Recordemos por ejemplo... que, perdona, en la Champions, las 4 grandes ligas, Alemania, Inglaterra, España e Italia, tienen 4 cupos en Champions fijos. ¿Te acuerdas que antiguamente el cuarto era un playoff? Ellos también apretaron porque dijeron, no queremos arriesgarnos a jugar un playoff y quedarnos sin ingresos. Y ahora, de los 32 clubes que juegan la fase de grupos de Champions, hay 16 fijos. Correcto. De las 4 grandes ligas. Así que esta opinión es muy interesante del abogado general en cuanto a esta materia, pero da un poco igual porque ya ha sucedido, ¿no? Esa reclamación que tenía Superliga ya la han conseguido. Creo que la joint venture, estoy hablando de memoria, disculpa si me equivoco, pero recuerdo que era 51% UEFA, sí, 49% el resto de los clubes. O sea que UEFA, digamos que sigue teniendo un poder mayoritario, pero los clubes ya entran a opinar en cómo se venden sus derechos de televisión. Os decíamos que el abogado general tenía 4 puntos, os recuerdo. El primero, UEFA y FIFA tienen derecho a autorizar nuevas competiciones y por tanto a denegarles la entrada. Segundo, pueden sancionar y amenazar a clubes que pongan en riesgo su posición. Tercero, como estábamos hablando, la normativa de la Unión Europea en materia de competencia no se opone a las restricciones establecidas en el Estatuto de FIFA respecto a la comercialización exclusiva de los derechos, es decir, que pueden atribuirse la exclusividad de los derechos. Y el cuarto punto es que tenía que ver con las libertades fundamentales. Las libertades fundamentales reconocidas por la legislación de la Unión Europea no se opone a los estatutos de FIFA y UEFA, que prevén que la creación de una nueva competición paneuropea de fútbol entre clubes queda sometida a un sistema de autorización previa. Es decir, que la prohibición de que exista nueva competición no atenta a las libertades fundamentales establecidas por el derecho de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Es decir, porque ellos otra cosa que argumentaban es, oiga, yo tengo la libertad fundamental de crear una nueva competición. Dice que tampoco por ese lado tampoco hay un problema, es decir, que las libertades fundamentales no protegen un supuesto derecho de crear una competición paneuropea, una competición que englobe a varios países de fútbol. Sí, al final la lectura es siempre, no te prohíbo que hagas una nueva competición, lo que te obligo es a que si haces una competición tienes que pasar previo discusión con FIFA, UEFA para que te den su aprobado, y si no te dan tu aprobado tienes que irte fuera del esquema completamente, romper con todo y montar tu propia competición y competir. Así que, bueno, o sea, ahí da la libertad de que se siga habiendo una nueva competición, pero evidentemente aquí con esto el abogado
hace muy difícil, o prácticamente a la práctica realmente imposible, como bien apuntábamos antes, que haya nuevas competiciones si no tienes la autorización de FIFA y UEFA, porque es un suicidio. Ya lo decían en la charla la gente de A22, ¿no? Que si te tienes que salir de FIFA y UEFA es la ruina económica para Barça, Madrid, Juve y todos estos megaclubes. Imagínate para otros. O sea, si ni siquiera estos clubes se pueden permitir romper con todo, pues evidentemente nadie podrá. Entonces, si FIFA y UEFA no autorizan, a la práctica es imposible. Estos son los 4 puntos principales de la opinión del abogado general, que os recuerdo que no es vinculante. Normalmente el tribunal suele seguir en el 65% de los casos la opinión del abogado general, pero no en el 100%. Para conocer la sentencia del tribunal tenemos que esperar a la primavera de 2023. Además de estos 4 puntos, hay dos partes más en este resumen del informe del abogado general. Uno tiene que ver con, digamos, el estatus del deporte dentro de la Unión Europea, que es muy interesante y que hay conclusiones muy interesantes. Y luego especifica el razonamiento que ha seguido para responder a estas cuestiones prejudiciales, donde también hay muchas cosas muy interesantes que van a tener un impacto no solo sobre este caso, si es que la sentencia posterior del tribunal ratifica esta opinión, pero que si es así tendrá un impacto muy fuerte sobre el fútbol europeo para décadas. Comenzamos por esa relación entre el deporte dentro de la Unión Europea. Hoy os recuerdo que además había una opinión del mismo abogado general también sobre otro caso importante, que es ISU, y ha fallado pues lo mismo, que entre otras cosas, por ejemplo, que ISU, igual que UEFA, tienen esas dos funciones de organizador de competiciones y comercializador de derechos, y que es perfectamente legal que unan esas dos funciones en una misma entidad. Pero comenzamos por lo primero. Lo primero que hace el abogado general en cuanto al deporte dentro de la Unión Europea es reconocer la existencia del modelo europeo del deporte, basado en 3 puntos. Y esto es muy importante, porque aquí es donde el abogado general ha considerado que existía un choque con la Superliga. Para empezar, dice que el modelo europeo del deporte, y por tanto del fútbol, se basa en la estructura piramidal. Esto es muy importante. Estructura piramidal en la cual el deporte aficionado o el deporte amateur está en la base y va subiendo hasta llegar al deporte profesional. Es decir, desde este punto de vista, la Superliga de alguna forma atenta a esta estructura piramidal, porque digamos que es un grupo de clubes que se establecen aparte, digamos, fuera de la pirámide. En segundo lugar, dice que el modelo europeo se caracteriza por competiciones abiertas, donde la clasificación, donde se basan estas competiciones abiertas en el mérito deportivo de sus participantes, específicamente con ascensos y descensos, en el cual todo el mundo puede ascender y todo el mundo puede descender y te clasificas por puro mérito deportivo. Es decir, que, digamos, la Superliga atentaría, según la opinión del abogado general, insisto, contra el modelo europeo del deporte, porque rompes la estructura piramidal, porque no es una competición abierta en la cual todos pueden ascender y descender, insisto, si el formato fuera el único que han presentado, si han presentado otro formato abierto con ascensos y descensos del mundo, aquí ya no habría problema en este sentido. Sí. Y finalmente habla también de la solidaridad financiera con los escalones más bajos, que es una cosa que también la Superliga en su día sí que insistió, diciendo hoy vamos a generar más dinero y entonces habrá más dinero para los clubes pequeños y clubes formadores y demás, pero reconoce el abogado general que el modelo europeo de deporte también incluye esto, es decir, estructura piramidal, competición abierta con méritos deportivos y solidaridad financiera con los escalones más bajos y el deporte amateur. Correcto, que esto no solo aplica al supuesto, o por lo menos según su opinión, no cumplimiento por parte de la Superliga, sino a que esto, el hecho de que exista como un modelo de deporte a nivel europeo, que tiene que tener esta serie de valores, que tiene que cumplir esta serie de requisitos, es precisamente la razón por la cual UEFA y FIFA ejercen una labor de monopolio, especialmente UEFA, justificada. Es decir, la principal justificación para que UEFA sea un monopolio, que nadie está negando que lo sea, de hecho en este escrito se reconoce que es un monopolio, pero lo que justifica que así sea y que esté de acorde con la legislación europea es
que ejerza una labor, digamos, de protector de este sistema y de esta estructura a nivel europeo, que esto además da para un futuro debate sobre si realmente UEFA lo que hace es, o su principal labor es proteger este sistema europeo, o en realidad su principal labor es mirar por sus propios intereses y por sus propios beneficios económicos, que al final hemos visto que cuando ha tenido que tomar decisiones está muy en duda cuál es realmente su primer foco, digamos, ¿no? Pero lo que legitima a UEFA como monopolio y como organizador y regulador de todo es que proteja este sistema de competencia a nivel deportiva europeo. Luego, otro punto que hace el abogado general, muy interesante también, es que reconoce la especificidad del deporte, porque una cosa que decía 22, la Superliga y sus abogados de Clifford Chance decían, oiga, es que esto es un monopolio y los monopolios están prohibidos en la Unión Europea siempre que haya abuso de posición de dominio. Por tanto, no se rige de la misma forma. Entonces, una de las cosas que dice el abogado general es, hey, el deporte, cuidado, porque tiene que respetar el derecho comunitario, desde luego, pero cuidado porque el deporte es diferente. El deporte es diferente. Sport is different, que es una cosa que se ha dicho mucho en tribunales europeos. Ya hay excepciones, digamos, de alguna forma, cuando estamos hablando del deporte, dentro de la Unión Europea, no tiene necesariamente por qué someterse estrictamente a las mismas normas que rigen todos los demás sectores. Y esto es muy importante, porque abres la puerta de, oiga, porque una cosa decía la Superliga, oiga, el artículo 101 y 102, claramente la UEFA atenta contra estos artículos. Bueno, es que el deporte es diferente, ya abre la vía. Entonces, para empezar, una de las cosas fundamentales que dice el abogado general es que UEFA, como os he dicho, sea organizador y explotador de las competiciones, no implica necesariamente una vulneración de la legislación comunitaria y concretamente de sus artículos 101 y 102 de los tratados fundamentales de la Unión Europea. Lo único que deben vigilar es que un tercero no pueda, se le impida entrar a competir en el mercado sin justificación o de forma indebida, que es, por cierto, y aquí lo menciono, el único tuit que ha sacado A22. Ha sacado más, ahora. Bueno, el primero que ha sacado incidía en este punto concreto. Ellos decían, UEFA es el organizador dominante de todas las competiciones entre clubes importantes y tiene una responsabilidad especial para garantizar que a ningún tercero se le impide el acceso al mercado de forma indebida. Es decir, que la Superliga se va a agarrar un poco a eso, a decir, hey, es que a nosotros nos lo han impedido de forma indebida. Lo que aquí argumenta, que es interesante, el abogado general en favor de UEFA con respecto a esto, dice, UEFA no ha denegado el acceso de manera indebida a la Superliga porque el abogado considera que no lo hizo por los cauces adecuados, ¿no? Porque al presentar el proyecto por la noche, sin haber avisado a UEFA y FIFA antes y sin haber hablado con nadie ni debatido con nadie, digamos que no le dio a UEFA la posibilidad de poder argumentar en favor de su propia causa, ¿no? Entonces, al haberse saltado, digamos, los canales oficiales y lo que sería un procedimiento normal, consideran que, pues eso invalida, digamos, esta argumentación que podría hacer A22, que es no nos están dejando entrar en el mercado, que al final es una realidad, ojo, el hecho de que no les están, en ningún momento el abogado general niega que UEFA no haya dejado entrar en el mercado A22, que realmente es lo que ha sucedido, porque incluso llega a reconocer en algún apartado que efectivamente las sanciones estaban como un poco destinadas a intentar frenar esta competición que les podría menoscabar en su autoridad o en su competencia, ¿no? Pero la clave de todo esto es que el abogado considera que todo lo que hizo UEFA está justificado por estos valores del deporte, etcétera, 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 los cuales además es interesante, si queréis ahora lo vemos, pero digamos que la libre competencia, que es el hecho de que en un mercado, si tú vendes papel higiénico, puedes montar una empresa y entres, y si te va muy bien, pues adelante con ello, se rige por los artículos 100 y 101 normalmente para la gran mayoría de industrias. Sin embargo, específicamente en el escrito dice el abogado que para el caso del deporte, el 100 y el 101 no serían los que aplican, sino que nos tendríamos que ir al 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el cual se habla sobre precisamente lo que decíamos, ¿no? Que el deporte es diferente, que el deporte promueve una serie de valores que la Unión Europea, digamos, debe proteger. Lo tengo aquí delante y dice, en un párrafo de ese artículo dice:
la Unión Europea contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa. O sea que aquí en este artículo se reconoce que el deporte es diferente a nivel legal, ¿no? Y que entonces no aplica lo que aplicaría a todo el mundo, sino específicamente se reconoce que es diferente. Dice el abogado general que no dejar crear competiciones no supone, por tanto, una vulneración del artículo 101 y de la competencia, por esa todo lo que estamos comentando. Ya lo hemos dicho, que las amenazas y sanciones son proporcionadas en cuanto a los objetivos perseguidos de proteger el modelo actual, que es una de las cosas que a mí me ha resultado más llamativa, el hecho de que el propio abogado general diga no, si las sanciones son proporcionadas y es normal que amenazaran y demás. Luego dice también que la responsabilidad de UEFA en cuanto a aprobar nuevas competiciones es no negar indebidamente el acceso al mercado, que es en lo que se escudaba sobre todo A22, el hecho de que puede negar a competiciones nuevas que entren en el mercado, pero no puede hacerlo de forma indebida, es decir, que tiene que hacerlo con unas condiciones determinadas. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención y que ya lo ha adelantado Juan, que es que el abogado general acusa a la Superliga de no haber dado la oportunidad a UEFA y FIFA de haberse defendido de vulnerar el derecho a la competencia, es decir, de que la Superliga se anunció pues de la noche a la mañana sin haber hablado previamente con UEFA y FIFA, es decir, que lo que el abogado general dice, que me parece que aquí se está poniendo muy claramente a favor de UEFA, es mucho interpretar ya. O sea, claro, sí. Dice, oigan, ustedes Superliga me están diciendo que UEFA y FIFA vulneran todos estos derechos, pero ustedes ni siquiera han ido a hablar con ellos para decirles, oigan, ustedes vulneran estos derechos, queremos crear nuestra competición. Entonces, ¿cómo UEFA o FIFA van a defenderse de eso si la Superliga ni siquiera les dio la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro. Me da la impresión, yo no sé hasta qué punto, y este es un tema aparte, yo no sé hasta qué punto a la Superliga le ha perjudicado mucho la forma en que hicieron las cosas, ¿no? Es decir, esa noche quemaron... esa noche les pesa, por ejemplo, en el tema del formato, porque luego es verdad que el formato sobre todo se vio en documentos confidenciales que salieron luego en medios de comunicación publicados, pero esa noche le pesó mucho lo de formato, le pesó mucho lo de no haber comunicado, no haber pasado con FIFA y UEFA, que claro, yo entiendo que luego el contraargumento de Superliga puede ser relativamente rápido, que es, claro, es que cómo voy yo con mi carcelero, por así decirlo, a negociar mi salida de la cárcel, ¿no? Es decir, tengo que pasar por el carcelero para negociar mi salida de la cárcel. Pero en cambio lo has hecho a posteriori, claro, y te habría servido para que el abogado general al menos no te pudiera decir, oiga, es que este ni siquiera habló con estos. Claro, o luego provocó también esa reacción muy visceral de los fans en Inglaterra, insistimos, porque no hubo reacciones de fans en ningún otro sitio, una reacción política muy fuerte, porque ha habido mucha labor de lobismo político de gobiernos de estados europeos, lo vimos en España, por ejemplo, ahí vemos... esa reacción, creo que es Anfield, si no me equivoco. Sí, es Anfield. Que hubo en las protestas en Anfield, en Stamford Bridge, que además el Chelsea fue uno de los primeros que se salió. Entonces yo creo que esa primera forma de comunicar luego les pesó mucho a la hora de la reacción tan virulenta, porque lo hablábamos estos días, nunca podremos saber realmente qué sucedió, pero siempre da la sensación de que cuando salió la Superliga contaba con gente que le estaba apoyando en las sombras y que a la hora de la verdad, cuando salieron a la luz y hubo fans que se cabrearon y hubo gente que no le gustó, les fallaron, ¿no? Y eso creo que se pudo producir. Otra cosa que me llama mucho la atención, que dice el abogado general, es que, dice, respecto a los derechos, dice, el fútbol se caracteriza por la interdependencia entre clubes. En el sentido, lógicamente, se refiere, entiendo, a que para jugar un partido de fútbol necesitas a dos equipos, ¿no? Es decir, no juega un equipo, o sea, un equipo depende de todos los demás que existan. Interdependencia entre clubes. Así que el éxito financiero depende de un cierto grado de equilibrio, que esto también me ha llamado la atención. Unas cosas que dice ya en la parte final de la opinión el abogado general. Es decir, que también aboga por un cierto equilibrio entre clubes. Claro, que al final, de nuevo, claro, hay argumentos y contraargumentos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo porque, sobre todo para mí, el principal punto es
ningún gran club, es decir, me lo invento, el Manchester United, todos los jugadores, o la gran mayoría de los jugadores y la gran mayoría de los entrenadores que pasan por sus filas, no se han formado en el Manchester United. Habrán salido del Preston, otro habrá salido del City y otro habrá salido de no sé dónde, ¿no? Entonces, necesitas, como club élite, una serie de clubes formadores que son la gran mayoría de clubes de fútbol que no tienen realmente opciones reales de ganar nada relevante, ninguna Champions, ninguna liga en su historia, pero que los necesitas para detectar talento porque hay sitios a los que tú no llegas, ¿no? Y en ese sentido creo que esta interdependencia se manifiesta muy claramente ahí. El problema es, en la teoría y con el modelo que defiende este abogado y el abogado del TJUE o la UEFA, digamos que sobre la práctica tú puedes ascender desde el League 2 a la Premier, ganar la Premier y ganar la Champions, ¿no? Pero luego a la práctica, que esto a efectos legales da igual, porque en efectos legales la práctica no se puede dividir, realmente, pues eso, el Preston no tiene opciones reales. Es proteger el derecho a soñar. Claro. El derecho a proteger el derecho a soñar. Es una buena frase la que acabas de hacer. Bueno, es proteger el derecho a soñar. Tengo mis momentos. Hombre, si a mí se me quitan, es que yo lo pienso porque yo siempre he sido de equipos pequeños. Entonces, yo sé que el West Ham nunca va a ganar la Liga. Ya lo sé lo sé ahora. Pero quiero pensar, aunque sea hipotéticamente, que un día la podemos ganar, ¿no? El Leicester la ganó una vez, ¿no? Que es verdad que es una vez en 70 años y jamás volverá a pasar. Pero pasó una vez, ¿no? Entonces yo creo que es el derecho que quieren todos los clubes y aficionados a, bueno, pero sé que no va a pasar, sí, pero al menos legalmente es posible que pase, ¿no? Total, sobre el papel, ¿no? Sobre el papel. Vamos ahora con algunas reacciones a esta opinión del abogado general, que insisto, una vez más, no es vinculante, es importante. Lo que será vinculante será la sentencia de los 15 jueces que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que llegará en primavera de 2022. La primera en reaccionar muy rápidamente ha sido UEFA, que básicamente se ha congratulado de lo que considera una opinión inequívoca a su favor del abogado general, es decir, que UEFA, digamos, de alguna forma lo interpreta, yo creo que como todo el mundo, una gran mayoría de involucrados, como una victoria inequívoca en esta opinión no vinculante. Pero ellos hablan de una victoria inequívoca o una opinión inequívoca a su favor por parte del abogado general, no incide más allá, por supuesto remite a esa sentencia. También ha opinado la ECA, que ya sabéis que es la Asociación de Clubes Europeos, que engloba unos 200 clubes, yo creo, más o menos, europeos, que también, ya sabéis que la ECA, el presidente de la ECA era Agnelli, que era presidente de la Juve. Una vez que pasó de la Superliga, lógicamente, pues no tenía mucho sentido que Agnelli siguiera siendo el presidente de la ECA, así que lo dejó y entró Nasser Al-Khelaifi. Le dieron las llaves al enemigo, muchachos, claro. Le dieron las llaves al enemigo, al marcharse las dejaron ahí en el suelo y aparecía Al-Khelaifi y dijo... Claro. Entonces ahora es Al-Khelaifi y la ECA pues también se ha... digamos que la ECA normalmente solía ser, ya sabéis que se creó el G20. Sí, no, bueno, es que ha ido evolucionando. Claro, pero en su día era el G20, que era como el organismo que protegía el interés de los clubes más top del mundo. Eso no gustó mucho porque era como muy elitista y entonces acabaron derivando hacia lo que se conoce hoy en día como la ECA, que supuestamente defiende los derechos de muchos, pero luego, claro, internamente tienen más peso específico, siempre han tenido los clubes más grandes, los que compiten por la Champions. Y siempre ejercía una labor como de contrapoder, un poco de patronal, si quieres llamarlo así, con respecto a UEFA, ¿no? Tenían ahí un tira y afloja interesante, y el problema o la situación que hay ahora es que desde que ha llegado Al-Khelaifi, que está muy alineado con los intereses de UEFA, ECA está más alineada con los intereses de UEFA, entonces no hay tanto esa labor de contrapoder dentro del fútbol. Que por cierto, ahora que hablamos de Agnelli, y lo hemos comentado, que este es un proceso que está dilatando porque empezó en abril de 2021 con el lanzamiento de la Superliga, han cambiado mucho las cosas, sobre todo en los clubes que originalmente se embarcaron en la Superliga, porque ya hemos comentado el caso de Agnelli, que era presidente de la Juve y ya lo ha abandonado la junta de la Juve. Tremendo quilombo ahí en la Juve. Ya ha sido un impulsor, sí, es lo que tiene hacer trampas en las cuentas. Impulsaron, no lo digo yo, lo hizo el fiscal italiano, salió el otro día. Salió el otro día. Un poquito de maquillaje fiscal. Fue una de estas. Oye, una Big Four. Aquí pone menos 20 millones. Dime. Ponle un palito vertical
y ya hemos ganado 20 lugares de perder. Dime Big Four, nombres de Big Four. ¿Big Four de qué? Big Four, esos 4. ¿De Deloitte y de todo eso? Sí, Deloitte, KPMG... creo que fue Deloitte. Accenture... No sé. Hubo un análisis financiero que les hizo una de estas empresas y dijo... Que dijo todo perfecto. Y dijo, aquí hay un agujero importante el que habéis hecho de campeones. Entonces dimitieron todos, o sea, de la Juve se han ido todos. La junta al completo. Bueno, entonces Agnelli, que era uno de los grandes impulsores de este proyecto, ya no está. Ya no está ni Neville Padbet, ¿eh? No, es verdad, ni Neville Padbet. Liverpool y Manchester United se han puesto en venta. Sí. Dicen, y lo analizamos en su día en un vídeo en el canal de YouTube, que en parte por la imposibilidad de lanzar una Superliga, que ellos veían como la posibilidad de recibir ingresos fijos cuantiosos por parte de, o sea, organizando estas competiciones por su cuenta. Y ojo, lo interesante sobre todo de Superliga es el tema de reducir riesgos, porque para los dueños reducía muchos riesgos a nivel financiero. El hecho de un descenso o el hecho de quedar fuera de la Champions, como le está pasando ahora al Barça, es un palo económico terrible. Entonces, el modelo, esta pirámide, tiene gracia porque te da salsilla, pero a nivel económico, claro, para la gente que quiere tener más estabilidad financiera o estadounidenses que vienen con la mentalidad de una franquicia cerrada, pues supone mucho riesgo económico. Entonces, sobre todo en la clave era eliminar el riesgo. Claro, y ya sabéis que el Chelsea incluso ha cambiado de dueño después de más de 20 años. Roman Abramovich, bueno, no, 20 años no, empezó en 2003, casi 20 años. Roman Abramovich ya no está y está Todd Boehly y un fondo de inversión estadounidense que se llama Clear Lake Capital. Entonces, ya digo que UEFA y ECA han recibido, por supuesto, con una gran ilusión esta opinión del abogado general. Estamos con el tema de A22. A22 ha recibido con menos ilusión, evidentemente, esta opinión del abogado general, que claramente, como decimos, pues se posiciona del otro lado de la balanza en este caso. Y lo que ha hecho A22 me ha parecido interesante a nivel comunicativo en su cuenta de Twitter. Han estado sobre todo sacando extractos de este primer texto que ha lanzado el abogado general, digamos los extractos más favorables para su propio argumentario, ¿no? Por ejemplo, que lo decíamos, hay extractos en los que el abogado general reconoce las sanciones que impuso UEFA iban destinadas a, digamos, menoscabar la competición que se iba a fraguar y que les iba a hacer un poco la competencia, ¿no? La clave es que luego hay un apostillo del abogado que dice, pero está justificado. Pero ellos van sacando como estos extractos un poco más a favor de su propio argumentario, que me parece una cosa lógica, ¿no? Y de hecho, hay un punto que me parece fundamental y que puede tener, cuando vayamos al detalle, repercusiones sobre cosas más un poquito al detalle, ¿no? Dice A22 Sports en un extracto: los clubes y los jugadores deben poder conocer de antemano las condiciones para poder participar en eventos de terceros. Las sanciones también deben ser suficientemente claras, previsibles y proporcionadas para limitar cualquier riesgo de aplicación arbitraria. Hemos dicho que en este caso el abogado general, en su opinión, reconoce que las sanciones son, digamos, proporcionales o adecuadas a la situación en contexto. Pero hay un punto, y es que en los estatutos de FIFA y de UEFA no están suficientemente definidos cómo tienen que ser estas sanciones. En los artículos en los que están definidos se reservan la posibilidad de sancionar, pero no están definidos como muy al detalle, ¿no? Y esta era una cosa que muchos expertos legales apuntaban que podría pasar en una resolución final, que, digamos, puede ser que el TJUE dé la razón a UEFA y diga, oye, sois un monopolio, pero os lo permito porque está justificado. Ahora bien, para futuros casos, estipula bien y clarito y por escrito cuáles son las sanciones y un poco un baremo, ¿no?, de sanciones, para que tú no puedas coger, te sanciono con 1.000 millones de euros. Y claro, no hay ningún baremo ni hay nada escrito, ¿no? Entonces, me parece ahí un punto, por ejemplo, interesante el que tiene A22, pero ya decimos que su estrategia comunicativa de momento está siendo esta. ¿Más cosas? ¿Alguna cosa más? Sí, evidentemente a la fiesta no podía faltar la Liga. ¡Hombre! La Liga creo que ha sido como, ha emitido un comunicado un segundo después de todo esto, pero os leo básicamente lo que ha comunicado la Liga, que lo tenemos aquí en el... Y seguro que Tebas ha hecho un tuit, ¿eh? Sí. Me extrañaría mucho... lo podemos enseñar pues si podéis poner, si queréis, el tuit. El comunicado de la Liga es un poco... bueno, ¡hola! ¡Ostras! ¡Hola! Ostras, Tebas...
Ahora mismo su CM está calvo completamente, ¿eh? Como diciendo, Javier, tampoco hacía falta. Se traspasa. Esto lo está diciendo el presidente de la que probablemente es la segunda competición después de la Premier League a nivel europeo y una persona muy importante en toma de decisiones, ¿eh? Se traspasa bar con licencia de apertura hasta las 5 AM. Tiene una barra ideal para tertulianos con ideas disparatadas. Y pone se traspasa razón A22 Sports. Lo cual es digamos incluso que para Tebas. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Es una declaración muy fuerte. Porque está al final llamando tertulianos de barra de bar. Oye, que vale que son tu competencia, pero... Hombre, pero me parece una pasada, es que... Vale. De hecho, me parece una pasada. Hombre, sobre todo yo creo que... Joder, de hecho, o sea, me parece muy fuerte. Es que yo creo que el presidente de la Liga, de una institución tan importante como la Liga, que quiero recordar que incluye a 3 clubes que inicialmente estaban aquí. No, y sobre todo los 2 grandes impulsores, ¿no? Ahora que son Barça y Madrid, son como las voces un poco más cantantes dentro de tal. Pero que tiene un puesto institucional, claro. O sea, yo creo, pues entiendo que hagas un tuit defendiendo tu opinión, pero un tuit, hombre, institucional. Damos como ha hecho UEFA o ECA, ¿no? Sí. En la Liga estamos satisfechos con la opinión del abogado general porque reafirma la opinión que teníamos tal. Esto me parece una pasada. Y sobre todo, me parece que ya, no entrando sobre el tuit, sino sobre todo sobre la manera de comunicar, que lo hablábamos mucho sobre Superliga y cómo le había podido pesar el hecho de cómo comunicó su competición en los primeros momentos, ¿no? Y claramente me parece que con Tebas es demasiado riesgo el que asume siendo tan agresivo para lo que puedes ganar, mientras me voy al baño porque tengo que sonarme los mocos, ya no puedo más, no puedo respirar. Bueno, te he visto que hacía un tiempo que tenías muchos problemas. Mientras... El que está en directo es el comunitario de la Liga. Vale, pues fenomenal. Pues muchachos, mientras, sobre la marcha, os leo... Un momento, porque la Liga me quiere vender la Liga Fantasy, no me interesa la Liga, gracias. Está en un PDF más abajo. No, pero aquí está... Ah, bueno, le he abierto ya el enlace. Es que ahora quieren que comprar Mundial. No quiero tampoco comprar Mundial. Qué pesados, macho. La Liga está sacando negocio de todo. Bueno, dice... la Liga celebra las conclusiones del abogado general del TJUE, insisto, no vinculantes, en el asunto Superliga. Las conclusiones suponen un refrendo a la defensa que la Liga hace del ecosistema actual del fútbol europeo. Está mirando lo primero, hay que ver cuán largo es, ¿vale? Para ver qué resumen tengo que hacer. Bueno, dice, empieza la Liga, que recuerda, por cierto, que se personó en este procedimiento, es decir, que la Liga forma parte de este proceso judicial, celebra las conclusiones del abogado general, que defiende que las normas de la FIFA y la UEFA, que supeditan cualquier nueva competición o autorización previa, son compatibles con el derecho de la Unión, como os hemos dicho. En su lectura, el abogado general argumenta que, si bien la Superliga tiene libertad para crear su propia competición fuera del ecosistema, bueno, está resumiendo lo mismo que hemos dicho, que tiene derecho a crear esa competición, pero entonces se tiene que ir de las competiciones de UEFA y FIFA, a menos que UEFA y FIFA lo autoricen, por supuesto. Luego dice... bueno, recuerda que las conclusiones no son vinculantes, confía que los magistrados pues, refrenden esta opinión del abogado general, la Liga tiene la certeza que el actual modelo permite un adecuado desarrollo del deporte, hay declaraciones de Tebas, un poco más medidas que tal, dice desde la Liga, junto con otras ligas europeas, seguiremos luchando por que las instituciones europeas legislen y proporcionen amparo legal al modelo europeo actual del fútbol. Luego dice, cabe recordar además que las autoridades de la Unión Europea también se han manifestado con anterioridad. La Comisión del Parlamento Europeo, que no lo hemos dicho, es verdad esto, la Comisión del Parlamento Europeo se han posicionado en contra de la Superliga Europea al defender un modelo abierto, democrático y basado en la meritocracia. La resolución del Parlamento contó con el apoyo del 87% de los votos. Sí. Que esta es otra cosa importante política, sí, que quizá tenga que ver con la sentencia del TJUE luego, que es verdad que el Parlamento Europeo se posicionó más a favor de proteger este modelo europeo. No son los mejores días para el Parlamento Europeo, ¿verdad? Es verdad. Que está es como lo que tiene cuando... salpicado por el mayor escándalo de corrupción de probablemente su historia y que ahora, actualmente están acusados varios eurodiputados, acusados que no sentenciados todavía en firme, de haber recibido sobornos en favor de Qatar para un poco expresar opiniones favorables con respecto a su avance en tema de derechos humanos, para proteger la opinión pública en Europa con respecto al Mundial que se está celebrando estos días, en un escándalo de corrupción que desde luego
Hombre, sí que es verdad que había instituciones como el Parlamento. El Parlamento, estudiando con algunas personas estos días, y claro, uno de los principales problemas que tiene es que es un organismo que no tiene iniciativa legislativa, por lo tanto no tiene demasiado poder específico dentro de la Unión Europea, no tiene mucha atención mediática, entonces siempre ha sido un cierto foco, ¿no?, de prácticas quizás no corruptas abiertamente, pero sí de mucho intercambio de favores, de puertas giratorias que se les llaman, ¿no?, de gente que luego acaba en consejos de administración de grandes empresas, y que en este caso ha llegado a un caso en el que sí se acaba demostrando es ya directamente una corrupción muy burda, ¿no?, con dinero en efectivo y billetes. Sí, una noticia muy sorprendente. Qatar está comprando gente, es una noticia que nos ha pillado totalmente a golpe de billete. A golpe de billete, es una noticia que nos ha cogido totalmente por sorpresa y que la verdad es que no esperábamos. Efectivamente, hay eurodiputados acusados de cobrar de Qatar para emitir opiniones favorables a favor del Mundial y a favor del propio país. Dice F. Santaolalla que es Qatar y Marruecos. Inicialmente la acusación fue únicamente sobre Qatar, lo que pasa es que vamos sabiendo poco a poco información porque es lo que van filtrando las autoridades belgas a medios de comunicación de allí, pero inicialmente solo se supo de sobornos de Qatar y luego se supo que en la propia causa también estaba involucrado Marruecos, un poco con las mismas finalidades, efectivamente. Muy bien, ¿tenemos alguna cosa más, Juan? Hemos repasado en detalle este informe del abogado general, reacciones primeras de A22, de ECA, de UEFA, no sé si sabemos algo de FIFA. No sabemos nada de FIFA. FIFA hay que remarcar... bueno, hay que recordar una cosa, que Infantino está en Qatar, el hombre está súper ocupado, ¿vale? Porque está con el tema del Mundial y, bueno, está sus cosas, ¿vale? Ya con calma, ¿no? Pues ya FIFA, pues ya con calma, un poco más tranquilo. Tampoco hay que precipitarse en estas cosas, muchachos. Hay que recordar varias cosas con respecto a FIFA y el tema de la Superliga. El día que se anunció la Superliga, que fue el 19 de abril de 2021... FIFA fue la última en pronunciarse, todo el mundo se pronunció muy rápido, UEFA, las ligas, incluso pronunciamientos a nivel político, y FIFA fue la última en hacerlo y además lo hizo de una manera bastante tibia, cuidando mucho la manera en la que elegía las palabras y no condenaba directamente Superliga, como sí hacían otras instituciones, sino que hablaba de competiciones cerradas en general, ¿no? Luego supimos por artículos publicados por periodistas como, por ejemplo, Philippe Auclair, que lo hizo en Josimar, WC1. Había en los contratos de la Superliga una persona anónima que no conocemos, que se llamaba WC1, el número 1 del mundo, que había mostrado su apoyo a no caigo quién podría ser. La competición. Y en general FIFA, insistimos, se ha mostrado como bastante prudente con respecto a este tema y siempre ha elegido muy bien sus palabras con respecto a la Superliga. Ya sabéis que una de las grandes ambiciones de Infantino y su presidencia era ampliar el Mundial de Clubes para no depender tanto económicamente del Mundial como tal, ¿no? Y esa ampliación del Mundial de Clubes significaba meter más clubes europeos, meter más clubes de la Conmebol, de Sudamérica. Entonces, bueno, pues ha sido una posición siempre bastante más ambivalente que la de UEFA, siendo que los dos están implicados en el mismo caso a nivel legal. Y luego que, por ejemplo, FIFA ha impulsado la creación de una Superliga africana. Sí. Además, es decir, que digamos que no están muy opuestos a este modelo específico, porque de hecho lo han creado ellos y lo han impulsado ellos directamente en África, mientras pues Juan aprovecha para sonarse un poquito los mocos. Ese está muteado. Hombre, que no, lo he puesto muteado. No entréis en este debate sobre está muteado o no, porque ahora hay un debate, muchachos, más allá. Hay dos debates aquí importantes. Uno es el tema de la Superliga contra UEFA y otro es el debate entre Jesús y Juan sobre si el micro está muteado o no, siendo claramente este es un debate mucho más importante que el primero. Y luego está el debate que tengo yo entre la vida y de la muerte, claro. Con el tema de los mocos, porque me están impidiendo respirar con naturalidad. Claro. Entonces hay muchos debates, es una mañana de debates. Es una mañana de debates. Más cosas, Juan, ¿quieres añadir algo más? Bueno, me parece que... Una conclusión final. Como conclusión me parece que hemos visto un pronunciamiento por parte del abogado general, que ya sabemos que además se suele seguir su opinión de manera
manera mayoritaria en su totalidad o bien parcial, pero normalmente se sigue esta opinión, veremos, puede ser que no, pero normalmente se sigue su opinión y hemos visto que era un pronunciamiento mucho más contundente y mucho más de parte o digamos, posicionado hacia alguno de los dos lados de la balanza de lo que los expertos, digamos, venían prediciendo durante los últimos días, ¿no? Creo que hay ciertas elecciones incluso de palabras o de expresiones como lo de llamar a Superliga liga cerrada, mencionar el tema de que se saltaron los procedimientos y cómo anunciaron todo el evento les condiciona también a nivel legal, ¿no? Que no avisaran a UEFA, que no avisaran a FIFA, que nos dieran la oportunidad de replicar. Creo que hay muchas cosas que nos han llamado la atención y no obstante todo esto sigue siendo una victoria muy parcial de FIFA y de UEFA, que yo creo que ni en sus mejores sueños esperaban tener el caso en este punto. Creo que viendo esta resolución entiendo mejor la postura que ha tenido A22 y Superliga durante los últimos días, que me parece, más allá de que a la gente le parezca mejor o peor la Superliga, más allá de que a la gente le parezca mejor o peor UEFA, creo que es más constructivo el hecho de que se intente generar debate. Es verdad que A22 llega al debate después de haber tenido una postura muy agresiva, pero debatan. O sea, me parece que es una postura más interesante, ¿no? Al final creo que hay muchos desafíos con respecto al futuro del fútbol. Creo que evidentemente estos clubes, que son muy importantes, tienen un peso específico muy importante dentro de la generación de ingresos y tienen que tener voz y voto en la toma de decisiones, al igual que todos los demás. Y creo que es importante debatir de una manera un poco más constructiva y más abierta. Y, pues, por ejemplo, pronunciamientos como el de Tebas hoy no van en esa línea. Dicho lo cual, es una victoria muy parcial y todavía puede pasar absolutamente de todo. Siguientes pasos, vamos a esperar a ver qué dice FIFA al respecto. De momento no se ha pronunciado, que al no pronunciarse, digamos, ya está diciendo algo. Por otro lado, también vamos a esperar a ver si se pronuncian los principales clubes que seguían un poco impulsando este proyecto, Real Madrid, Barça, Juve, a ver cuál es su opinión. Florentino Pérez, que digamos fue la cara más visible en esos días de lanzamiento de la Superliga, a ver qué opinan ellos al respecto, porque uno de los temas que, por supuesto, ahora no va a pasar nada, porque insisto que la opinión del abogado general no es vinculante y no es definitiva, habrá sentencia, pero vamos a ver si, digamos, desde la Superliga se percibe que tienen el ánimo de seguir. Ya os decíamos que Clifford Chance, el bufete de abogados que representa al Real Madrid y representa a la Superliga, había anunciado con posterioridad esta opinión del abogado general, que haría una conferencia para explicar un poco cómo estaban. Vamos a ver si finalmente se hace o no se hace. Si no se hace, creo que ya te da pistas un poco sobre dónde se sitúa, ¿no? Y también a ver qué opina también A22 al respecto. En cualquier caso, os recuerdo que esta opinión no es vinculante, es una opinión desde mi punto de vista que da la razón a UEFA absolutamente en todo, pero insisto, no es vinculante. Hay que esperar a la primavera de 2023 en que el Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, compuesto por 15 jueces, se pronuncie una sentencia definitiva que posteriormente se trasladará al juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, que fallará también, en base a esa respuesta, fallará también sobre la demanda inicial que había presentado la Superliga. Todo esto lo podréis seguir en la media inglesa, es un tema de la Superliga que hemos seguido desde que se inició hace más de año y medio, así que pues seguidnos en Twitch, en YouTube, para mantenernos informados de los próximos sucesos relativos a este caso de la Superliga y la posición de UEFA y FIFA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. La media inglesa, hacemos contenido muy chulo.